Muy buenas noches, Expedientes Birman de abril. Creo que es el segundo de este año, porque nos tomamos febrero y en enero no hice Expedientes Birman. Y hoy vamos a hablar de Luis Margaride. Antes, tenemos que decir que el 29 de enero de 1974, Juan Domingo Perón comunicó que Alberto Villar sería el subjefe de la Policía Federal y Luis Margaride el superintendente de dicha institución. Villar, que se había formado en París, tenía experiencia reprimiendo al sindicalismo clasista y combativo, además de organizaciones políticas. Había sido jefe de orden urbano de la Policía Federal en la dictadura militar de 1970 y organizó las primeras brigadas antiguerrilleras. Es recordado, entre otros episodios, por asaltar la sede del Partido Justicialista en Caballito. Hasta allí llegó en plena dictadura del general Lanusse, con sus patrulleros y una tanqueta para robarse los ataúdes de varios militantes asesinados en Trelew que estaban siendo velados en ese lugar. Luis Margaride era también un personaje siniestro. Hay quienes sostienen que Perón no conocía la trayectoria de estas dos personas y que su nombramiento se trató de un plan orquestado por José López Rega. No vamos a entrar en esto, no es el foco de la columna. Me aburre un poco la discusión peronismo sí, bueno, malo, peronismo no. No le vamos a cambiar la opinión a nadie. Yo no sé muy bien qué pienso al respecto tampoco. Vamos a enfocarnos en Luis Margaride. Durante los 70 y los 60, y los primeros años de la década del 70, había organizado redadas y asaltos a hoteles alojamiento donde las parejas mantenían encuentros íntimos. Al encontrar a algún infiel, hombre o mujer, llamaba a su casa e informaba al cónyuge que se había registrado la detención al ser sorprendido con otra pareja. Lo buchoneaba, básicamente. En aquellos tiempos, quienes estaban de trampa, entre comillas, como se suele decir, asistían a estos establecimientos en busca de discreción principalmente. No importaba demasiado la comodidad, la seguridad, la limpieza. Si venía aparte mejor, ¿no? Pero lo que más se buscaba era no ser visto, tener un lugar a resguardo del ojo ajeno y disfrutar, en caso de que alguien sea infiel, de la pareja ilegal, digamos. Tal como cuenta Matías Bauso, autor del libro Argentina Bizarra, los asistentes más repetidos por aquellos años eran personas casadas con parejas extramatrimoniales, novios que vivían con sus padres, compañeros de trabajo en horas de almuerzo, prostitutas con sus clientes y algunas parejas que encontraban cierta tranquilidad en un recinto lejos de sus hijos. Mientras Margaride fue comisario de la Policía Federal, rápidamente se convirtió en el terror de los telos, como lo decíamos al principio de este programa. Estaba a cargo de la División de Seguridad Personal de la institución, aunque pronto fue conocida como la Brigada Margaride, y se planteó como objetivo, cito textual, mantener la moralidad y las buenas costumbres. Esto sucedía mientras el presidente Arturo Frondizi lidiaba con los planteos de los militares, y en los más de 700 operativos que Luis Margaride organizó, siempre sin orden judicial, participó personalmente en el lugar. Llegaba junto a su equipo al edificio, usaba la violencia para entrar a las habitaciones y atrapaba a las parejas desnudas. En medio de la requisa, las obligaba a vestirse, las esposaba y las llevaba detenidas. Una de las acusaciones más frecuentes era por mantener relaciones sexuales sin haber contraído matrimonio. Otra época. Sí, totalmente. Se amparaba en edictos policiales que le permitían controlar dichos establecimientos y además la figura de averiguación de antecedentes le daba licencia para cometer los excesos que se le ocurriesen. Su argumento era el de determinar la identidad de las personas que mantenían relaciones sexuales. Estaba haciendo un censo de quién intimaba y quién no, según sus palabras. Claro. Luis Margaride disfrutaba mucho en los operativos que realizaba, encontraba satisfacción en interrumpir a las parejas infraganti
y en todo el procedimiento que describimos, pero el golpe final lo daba al llegar al Departamento Central de Policía en Moreno al 1500. Luego de formalizar la detención con los trámites correspondientes y la averiguación de antecedentes, llamaba a la vivienda del apresado y hablaba con su esposa o su marido para contarle que el otro miembro de la pareja había sido sorprendido sin ropa y con otra persona en una habitación de albergue transitorio. Se sentía un vengador de la infidelidad y era feliz rompiendo matrimonios. La personificación de Jason, ¿no? La moralidad ante todo, ¿no? Viste que si en Viernes 13 si coges te matan, ¿viste? Claro. Es así. Cuando los demorados eran solteros, llamaba a los padres. No hacía excepciones, pero si se trataba de mujeres, obtenía mayor gusto en el proceso. También efectuaba razias en salones de fiestas y apuntaba mayormente a las mujeres. Podía llegar a detenerlas por usar polleras cortas o por realizar poses que él considerara sugestivas o inapropiadas. Cuentan que una vez subió al patrullero a una chica porque se cruzó de piernas de una forma que a él le resultó sensual. O sea, había que tener cuidado con cualquier cosa. Exigía que en los salones todo aquello que se bailara sea como el tango. Una mano en la cintura o la espalda y la otra tomando la de la pareja. Ese era todo el contacto físico que Margaride podía aceptar. Se acercaba a los presentes para conocer el vínculo que los unía. Mientras el temor hacia Margaride crecía, también aumentaba la curiosidad de la población acerca de los albergues transitorios. Hasta se realizaron películas sobre la temática, como La cigarra no es un bicho. Esta la vi el sábado a la noche, cuando terminé de darle forma a esta columna. En los días que siguieron seguí incorporando información, pero el sábado fue el día de mayor laburo. Y dije, voy a ver esta película para agrandar un poco la columna, ¿no? Como para sostenerla. Dirección de Daniel Tiner, participación de Mirta Legrand, de Narciso Ibáñez Menta y de otros tantos actores. Una película de otra época también, comienzos de los 60, con un humor muy de aquellos años. Graciosa por momentos, seguramente que si alguien pretendiera guionar algo así hoy, sería polémico capaz, pero está en YouTube, la pueden ver todos. Después vamos a subir quizá algún afiche, algún flyer, que en esa época no se le decía flyer, de la película, y que fue filmada en las instalaciones del hotel La Cigarra, que queda ahí en la calle Godoy Cruz, en Palermo, que todavía existe y que tiene un cartel de venta, me parece, en la puerta. Pasé hace poco, pero sigue funcionando como Telo, pero con un cartel de venta en la puerta. Telo medio emblemático, estamos hablando de los 60 y todavía al día de hoy es uno de los pocos que sigue en pie. Digo, hay telos en la capital federal, sobre todo. Si uno camina, se cruza con alguno, pero cada vez hay menos. Las crisis de los últimos años fueron varios golpes y la pandemia ni hablar. Con los gays fue impune Margaride. Allanaba teteras y después dejaba una guardia permanente en el lugar para que no se volviera a utilizar. Perseguía a personajes públicos que sospechaba que podían ser homosexuales y detenía a todo hombre que se encontrara en situaciones que no tuvieran una explicación inmediata y a su modo de ver inocente. Dentro de la comunidad LGTB lo apodaban la tía Margarita. Sí, apodo pintoresco. Pintoresco como... También apuntó hacia el contenido de las revistas. En una entrevista concedida a Gente, en 1966 declaró: porque se convirtió también en una especie de celebridad y brindaba varias notas. Qué raro gente entrevistando a estos personajes, ¿no? Sí. Puedo secuestrar publicaciones o cerrar locales ante la presunción de hechos delictuosos. Las exhibiciones de mujeres desnudas o pornografía encubierta. Las notas que propugnan el amor libre y la disolución del matrimonio. Todo eso es inmoral porque favorece la destrucción solapada de la unidad familiar y de los valores más cristianos, de los valores cristianos más puros. Y eso es una maniobra clásica del comunismo que rompe las vallas morales de la sociedad cristiana. Bueno, ya se imaginan por
el tipo de declaraciones de Margaride, un poco su pensamiento. El rock argentino también estuvo en la mira de sus operativos. Es recordado por clausurar el mítico boliche La Cueva. Y en 1967 tomó la misma decisión con los teatros Maipo y el Nacional por considerar que brindaban espectáculos indecentes. Renunció a la policía en 1963 y volvió a sus filas durante la dictadura de Onganía. Margaride realizó sus redadas y a sus habituales prácticas le agregó el corte de pelo a quienes lo llevaran más largo de lo que él podía tolerar, y lo habían designado como custodio moral de la ciudad de Buenos Aires. Cuando los usuarios de los albergues se sintieron completamente amedrentados, se mudaron a lo que pasó a conocerse como Villa Cariño, que no era otra cosa que la zona de los bosques de Palermo, donde las parejas estacionaban sus autos entre árboles y, sintiéndose resguardadas en la oscuridad, mantenían relaciones sexuales. Pronto, Margaride se enteró de esto y apuntó su accionar hacia ese lugar también. En los 70, cuando Alberto Villar fue asesinado por montoneros, Luis Margaride tomó el cargo que le había asignado Perón y llegó más adelante a ser jefe de la Federal. Eran tiempos de la AAA, la fuerza parapolicial comandada por López Rega, que nucleaba personal militar, efectivos policiales y agentes de inteligencia. El ERP sospechaba que Margaride era uno de sus integrantes. Así que bueno, esta es un poco la historia de Luis Margaride, que, contando el final, entendemos que hay otra historia también. Nosotros focalizamos en la moral y las buenas costumbres, según él, y su enfoque hacia los albergues transitorios, la infidelidad, las parejas, la intimidad de las personas. Resulta implacable en mantener la moral, ¿no? Sí. Implacable, ¿no? Sí, digo, no es que en la actualidad no es que falten moralistas. No, claro. No. Obviamente que los hay menos que en aquellas épocas. Y esto es algo que me interesa repetir, que me parecía algo interesante de hablar hoy, en 2023, en tiempos de Tinder, en tiempos de parejas abiertas, de tríos, orgías, lo que se nos cante. Que bueno, sí, habrá gente un poco más tradicional que otra, pero ya no nos llama tanto la atención todo esto, ¿no? Por ahí, si uno le cuenta a un pibe de 20 años que podías ir en cana en los 60 por mantener relaciones sexuales fuera de tu domicilio, sea o no sea con tu pareja formal, le llamaría mucho la atención. Entonces a mí me interesa contrastarlo con la actualidad, me interesa de algún modo contar alguna historia particular, llamativa, pero que al mismo tiempo nos lleve a pensarnos históricamente y cómo éramos como sociedad antes, cómo somos ahora, en qué avanzamos, en qué no, qué cambió, qué no cambió tanto. Digo, hay un montón de cuestiones para analizar, y me parece una columna que, más allá de que pueda tener un costado pintoresco, bizarro, lo que sea, también es un poco oscura, bastante, y es interesante de recordar. Quiero agradecer al señor Arturo Agrelo, que me ha nombrado a Margaride en varias ocasiones, me insistió para que hagamos alguna vez un Expedientes Birman sobre Luis Margaride. A mí no era un personaje que me llamara la atención hasta que hace poco encontré una de las fotos tomadas en la puerta de entrada de un albergue transitorio, y ahí me enteré de estas redadas. Para mí, Margaride era un comisario violento, nada más. Y cuando me enteré, dije, bueno, acá puede haber algo. No es que no hubiera nada, ¿no? Pero algo que me resulte llamativo para hacer una columna de radio. Nuevospapeles.com ha sido una de las fuentes consultadas, Infobae y Clarín en sus portales web. También anduve buceando algún que otro datito por ahí. Estuve mirando la película La cigarra no es un bicho. A mí, que me gusta mirar cosas que hoy resultan polémicas, no las defiendo, pero soy, por ejemplo, un tipo que mira cada tanto, con mi cabeza actual, pero miro cada tanto alguna película de Olmedo y Porcel, por ejemplo, porque me gusta analizar
la situación nocturna de otras épocas. Me gusta ver Buenos Aires de noche y en un momento en el que yo no estaba vivo y no podía conocer, no podía percibir. Y después sí creo que está bien verlas si uno las va a analizar y dice, bueno, yo no soy eso, ¿no? Yo hoy no me reiría de eso. Después, bueno, si por ahí para gente que no lo tiene tan claro o no le ha cambiado tanto la cabeza y por ahí sea un poco más peligroso. Pero, Sí. pero bueno, nada, no soy... me parece que de alguna manera es bueno que esté eso ahí, pero el tema es el propósito y el enfoque y la mirada que nosotros le damos. Entiendo que hay gente que piensa de una manera, hay gente que piensa de otra, y no todos percibimos lo que recibimos de la misma manera. Y en estos días, ¿alguien quiere decir algo? Te faltó el gran agradecimiento al querido Gustavo Barreiro. Autor de la cortina Eso. que suena siempre de fondo en los expedientes Birman, que muy amablemente la compuso para nosotros. Quienes me siguen en las redes sociales habrán notado que estaba como muy insistente con el tema albergues transitorios en los últimos días. Tenía que ver con esta columna, y una de las últimas cosas que dije al respecto era que necesitaba ayuda, que algunas personas me recomendaran canciones que transcurrieran en alguna habitación de hotel, o la historia que describen, o que mencione algún hotel famoso, un hotel alojamiento, un telo, un albergue transitorio, que cuadrara con la columna. A mí me gusta cerrar la columna con alguna canción que se relacione. A veces la encontramos, a veces no. Voy a mencionar a algunas personas que comentaron y sugirieron. Eric, por ejemplo, que nombró Amor de Alquiler de Rodrigo y Los Piratas de Los Auténticos Decadentes. Diego Adoue y Carlos Muro, los dos, nombraron Espadas y Serpientes de Ataque 77. Nunca olvidé esa noche en ese hotel de Flores, por ejemplo, dice la canción. Y May Bustamante y Arturo Agrelo, que ambos nombraron Hotel California. Yo... ¿La de Bandidos o...? Claro, yo quiero hacer mención a esa. Esa iba a ser la canción que iba a cerrar la columna. No va a ser finalmente. Era la versión de Hotel California por Bandidos, que es una banda de cumbia que la hizo en castellano. Una historia muy rara la que describe la canción. Sí. Un muchacho que va a ver a los bandidos, a una bailanta, conoce a una chica que la lleva a un hotel, y todo esto se ve en el videoclip, y termina intimando. La chica le pasa la dirección y el chabón la va a buscar y no la encuentra, no hay nadie, la casa está abandonada. Estoy spoileando a pleno. Sí. Y empieza a preguntarle a los vecinos: che, loco, yo estuve con una chica así, asá. No, esa chica se murió hace 20 años, ponele. Y el tipo había intimado con un fantasma, señor. Vean ese video, busquen por favor. Es fabuloso. Hotel California Bandidos, no se van a arrepentir. Pero quiero agradecerle a Fernando Senra. Ahí está, muy bien. Nuestro operador Diego Garnica, muy atento siempre con la música indicada. Quiero agradecer a Fernando Senra, que me recomendó una canción que yo no conocía y que es de un artista que yo no elegiría, que no está claramente entre mis preferidos, pero entre todas las sugerencias y todas las cosas que escuché en estos días, fue la que mejor describía la situación telo. Y estoy hablando de un tema del señor Alejandro Lerner, publicado en su disco de 1982, Alejandro Lerner y la magia. Y la canción se llama Transitoriamente. Vamos a escucharla y venimos con la última media hora de Circo Romano.